Y diga, esta es mi Biblia. and say, this is my Bible. Ella es la palabra de Dios. Come on, it is the Word of God. Yo soy I am lo que mi Biblia dice que soy. what my Bible says that I am. Y yo tengo I lo que mi have Biblia dice que tengo. what my Bible says that I Y have. yo puedo hacer, And I can do. vamos, puedo hacer Come on, I can do todo everything que mi Biblia dice que puedo hacer. that my Bible says I can do. Hoy Today, oiré la palabra de Dios. I will hear the Word of Hoy God. creeré la palabra. Today, I will believe the Word. Pensaré la palabra de I Dios. will think the Word of God. Hablaré la palabra de Dios. I will speak the Word of God. And Caminaré solo en la palabra de Dios. I will walk only in the Word of God. Ok, yo quiero por favor que ustedes abran su Biblia, Let's open up your Bibles. busque con qué escribir, su papel, su computadora. Make sure you have a pen and paper, your computer, right? Hoy notes. tengo la gracia de compartir la palabra del Señor en este primer servicio y en el segundo también. I have the grace of sharing the Word of God today during first and second service. Y quiero hablarles sobre lo que es la grandeza del temor a Dios en esta primera parte y en el segundo servicio vamos a hablar sobre la segunda parte. And in this first part of the service, we're going to speak about the greatness of the fear of God. Así que yo quiero que por favor usted abra su corazón. So I want to ask you to open up your hearts. Yo quiero que usted pueda entender cuán grande es el temor de Dios y cuán necesario es el temor de Dios en nuestras vidas. I want you to understand how great and necessary the fear of God in our lives is. La Escritura dice algo muy importante que a mí me impacta muchísimo. Scripture tells us something very important that impacts my life greatly. Especialmente la última palabra que dice la Escritura en este libro, en este pasaje que vamos a leer. Especially the last words spoken here in Scripture in this passage that we're going to read. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura. In the book of Revelation, chapter 1, verses 4 through 8, let's see what Scripture says. La Biblia dice, gracia y paz a vosotros, It says, grace to you and peace del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Diga conmigo, al que nos amó. And to Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over all kings of the earth, to him who loved us. Say with me, who loved us. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. And who washed us from our sins in his blood. Versículo 6. Verse 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. And he has made us kings and priests to his God and Father. To him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Pudiéramos terminar ahí. We could finish there. Pero el versículo 7 empieza algo más impactante. But verse 7 begins something that's ever more Y yo impactful. quiero que usted lo pueda entender. And I want you to understand it. La Escritura dice, he aquí que viene con las nubes It says, behold, he is coming with clouds. y todo ojo le verá. And every eye will see him. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Even those who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Versículo 8. Verse 8. La Escritura dice, Scripture tells us, yo soy el alfa y la omega, I am the Alpha, the Omega, el principio y el fin. the beginning and the end. El Señor, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y aquí viene el Todopoderoso. Says the Lord, who is, who was, and who is to come. And here it goes, the Almighty. La Escritura dice que Él es el Todopoderoso. Scripture tells us that he is the Almighty. Esta porción de la Escritura debería de ser suficiente para despertar el temor de Dios en el corazón del ser humano. This portion of Scripture should be enough to awaken the fear of God in the heart of a human being. Sin embargo, me doy cuenta que el temor de Dios no es algo que se impone, no es algo que se forza. El temor de Dios es algo que se tiene que revelar al corazón del ser humano. However, I realize that the fear of God is not something that you can teach or impose upon somebody else, but it has to be revealed onto the heart. Si la revelación del temor de Dios no está asentada en el corazón del ser humano, aunque usted venga todos los domingos, simple y llanamente usted continuará con su vida lineal. If the fear of God has not seated upon your heart, then you will continue with your linear life, though you come here every Sunday. Por esta razón es que pocas cosas son tan dañinas y destructivas para el ser humano como lo es vivir una vida lineal sin el temor de Dios en el corazón. That's why there are very few things that are as destructive for a human being than living a linear life without the fear of God in their hearts. Es destructiva porque terminamos haciendo lo que nuestro instinto quiere y no lo que la voluntad de Dios quiere. It's destructive because we end up doing what our instincts tells us to do, but not what the will of God desires us to do. Présteme atención, por favor. Please pay attention. Vivir de esta manera es como lanzarnos de un paracaídas, lanzarnos de un avión a 15,000 pies de altura. Aquí están los pastores. Rodrigo, que tiene experiencia en lanzarse en paracaídas. ¿Cuántos pies de altura, Pastor Rodrigo? And
To live without the fear of God is like throwing yourself from an 14,000. airplane with a parachute, and it's 14,000 square feet. Pastor Rodrigo has done it. Vivir de esta manera es como lanzarse a 14,000 pies de altura sin paracaídas y pretender que no nos va a pasar nada. And living without the fear of God is like throwing yourself from the airplane at 14,000 square feet above the ground without a parachute and thinking that nothing's going to happen. Por lo tanto, el temor de Dios no solamente nos guarda, sino que también nos guía. So the fear of God not only guards us, but it also directs us. Voy a repetirlo una vez más. I'll repeat it again. El temor de Dios no solamente nos guarda, The fear of God doesn't only guard us, sino que el temor de Dios también tiene la capacidad de guiarnos. but the fear of God also guides us. No solamente nos va a guiar a puerto seguro, It doesn't only guide us to a secure port, sino que tiene la gracia, la capacidad de guiarnos a que cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. but it has the capacity to guide us to fulfill the purpose of God on this earth. Lo más hermoso es que lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto para todo ser humano. And the best thing that can happen to a human being is the purpose of God, because God's purpose for our lives is good, pleasing, and perfect. Ahora bien, ¿cómo se despierta el temor de Dios en el ser humano? ¿Cómo yo puedo comprar el temor de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que sentarme? ¿Cuál es el secreto para que el temor de Dios empiece a despertarse en mi corazón? So how can I awaken the fear of God in the life of a human being? What do I do to buy it? Where do I go? Where do I sit? What do I have to do to acquire it? Mire lo que dice la escritura en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Let's look at scripture in the book of Habakkuk 3:2. La escritura dice de la siguiente manera: Scripture says thus: Oh Jehová, O Lord, oí tu palabra y temí. I have heard your speech and I was afraid. Mire lo que dice la escritura: oí tu palabra y temí. Listen to scripture. I have heard your speech and was afraid. Continúa diciendo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. It says, "Oh Lord, revive your work in the midst of the years, make it known." Observe cómo el temor de Dios empieza a generarse y a despertarse en el corazón del ser humano. Let's observe how the fear of God is generated and awakened in the heart of a human being. No es algo impuesto, simple y llanamente el temor de Dios empieza a despertar en nuestros corazones cuando oímos y le prestamos atención a la palabra de Dios. It's not something that's imposed upon any life, but it's something that is awakened when we hear and pay attention to the word of God. Por eso una de las señales de la honra es prestar atención. That's why one of the signs of honor is to pay attention. Usted no puede decir que está honrando a sus padres simple y llanamente si usted no le presta atención a las instrucciones que su padre le da. You cannot say you're honoring your parents unless you're paying attention to the instructions your parents are giving you. Por eso es que cuando usted presta servicio, lo primero que se le exige a usted es que usted tiene que prestar atención. ¿Por qué? Porque cuando usted presta atención es una señal de respeto, de honra a lo que se te está diciendo. That's why when you're going to serve, the first thing that's expected of you is to pay attention to the instructions, and that will be a sign of honor and respect from you. El temor de Dios empieza cuando prestamos atención a la palabra de Dios. The fear of God begins when we pay attention to the word of God. La escritura dice: oh Jehová, he oído tu palabra y algo se despertó en mi corazón. No fue pavor, fue el temor de Dios empezó a despertarse en mi corazón. And it says, "Oh Lord, I have heard your speech and I was afraid." And this is not a natural fear, but this is the fear of God that is awakening in my heart. Una vez el temor de Dios empieza a despertarse en nuestros corazones, inmediatamente se despierta un avivamiento en nuestro interior. And the moment that the fear of God is awakened in our hearts, then a revival is lit up from within. Una vez el fuego del Espíritu Santo está encendido en nuestro interior, Dios mismo hace conocer su obra en medio de los tiempos. The moment that the fear of God is awakened in our hearts, God himself makes his works known in the midst of the times. No necesitas estar promocionando, Dios mismo hace conocer su obra en medio de los tiempos. You don't need promotion. God himself makes his works known in the midst of the times. Por esta razón es que no hay tiempo difícil para Dios. Simple y llanamente todo tiempo está prestado para que Dios manifieste su obra en medio de cualquier tiempo. That's why there's no difficult time for God. God is willing and able to manifest himself in any time. No importa si hay persecución, no importa si hay paz, no importa cualquiera sea el escenario, en medio de cualquier tiempo Dios tiene la capacidad de avivar su obra. Por eso es que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no la gobierna, no la controla, no la intimida un gobierno. Esto viene del cielo y el cielo gobierna la tierra. Whether it be persecution or peace, nothing stops God from manifesting himself upon the earth. That's why it says that the gates of hell will not prevail against the church, because when God wants to manifest himself, there's no government, no system, nothing that can stop him. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Hey, présteme atención. No importando el tiempo,
Dios mismo hace avivar su obra en medio de los tiempos. The gates of hell will not prevail against the church, and pay attention. No matter the times, God manifests his works in the church. Por esta causa es que Jesús mismo no buscaba promocionarse, ni tampoco buscaba que le hicieran promociones a él. Simple y llanamente Jesús oía la palabra que salía de la boca de Dios, la cual generaba el temor de Dios en su corazón. Y el temor de Dios estando asentado en su corazón, inmediatamente la obra se hacía manifiesta. That's why Jesus didn't promote himself or expect anyone else to promote him, but he rather had his ears sync to hear what the Father was saying, and the fear of God in his heart made that work manifest on the earth. En pocas palabras, In few words, présteme atención. pay attention. Si su enfoque está en oír la palabra de Dios, en usted se va a despertar el temor de Dios. If your focus is in hearing the word of God, in you the fear of God will be awakened. Y de ese temor, de ese respeto, de esa reverencia, se genera el mover, la manifestación del Espíritu Santo. And from that fear, from that reverence, from that respect, then the move of the Holy Spirit will be made manifest. No tienes que aparentar estar ungido, simple y llanamente tienes que permitirle que la palabra de Dios genere el temor de Dios en tu corazón. You don't need to have the appearance of anointing, but you just need to let the word of God generate the fear of God in your heart. ¿Estás conmigo? Are you with me? Presta atención, anote esto por favor. Pay attention and please write this down. Ponme la primera imagen, por favor, Let's get Miriam. the first image, media. Mire, lea esto, escríbalo. Let's write this down. Or El read it. conocimiento, Knowledge. el conocimiento ilumina nuestra mente, Knowledge illuminates our mind, pero la palabra de Dios transforma nuestro corazón. but the word of God transforms the heart. Déjalo ahí por un minuto. Let's leave it there for a moment. El conocimiento ilumina nuestra mente, Knowledge illuminates our mind, pero la palabra de Dios transforma nuestro corazón. but the word of God will transform our hearts. El avivamiento empieza en tu vida cuando el temor de Dios está en tu corazón. The revival will begin in your life the moment the fear of God is in your heart. Y yo quiero que usted pueda entender esto porque hemos distorsionado un poco lo que es el avivamiento. Pensamos que avivamiento solamente es venir y que las personas se caigan. Señores, avivamiento se refiere a permanecer. Una persona, el que permanece está avivado en el espíritu. Permanecer es mucho más que emoción. El que permanece, por eso Apocalipsis recompensa no al que se emociona. Apocalipsis dice: el que venciere, el que llegare hasta el final, este tendrá la recompensa de ser salvo. And let me speak about revival for a moment, because we have a distorted image of revival, thinking that revival is the emotional state and people falling down. But revival has nothing to do with our emotions and feelings. Revival deals with remaining and standing firm. That's why the book of Revelation says that those that remain, those that stand firm, those that overcome will receive the reward of salvation. Por lo tanto, la palabra de Dios es el fundamento para que el temor de Dios empiece a crecer en nuestros corazones. That's why the word of God is the foundation, so that the fear of God will begin to grow in our hearts. Desconocer la palabra de Dios es vivir sin el temor de Dios. To not know God's word is to live without the fear of Voy a God. repetir una vez más. I'll say that again. Anota, Diego. Write it down. Desconocer la palabra de Dios To not know the word of God es vivir sin el temor de Dios. is to live without the fear of God. La escritura dice en el libro de Salmo algo poderoso. The book of Psalms tells us something very powerful. Salmo 119, versículo 9. Psalm 119:9. ¿Con qué limpiará? Quite la palabra joven y ponga su nombre ahí. ¿Con qué limpiará Darwin su camino? And now it says, how can a young man, and let's remove the word young man there and say, how can Darwin cleanse his way? ¿Con qué limpiará Rafael su camino? How can Rafael cleanse ¿Con his qué way? limpiará Diego su camino? How can Diego cleanse his way? ¿Con qué limpiará usted y yo nuestro camino si no es con guardar la palabra de Dios? How can you and I cleanse our way? By taking heed according to the word of God. Con todo mi corazón te he buscado. With my whole heart I have sought you. No me deje desviarme de tus mandamientos. Do not let me wander from your commandments. Versículo 11. Verse 11. En mi corazón. In my heart. No dice que usted tiene que comprarse un traje más grande y ponerse la Biblia aquí, sino que la escritura dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. And it doesn't tell you to buy a bigger suit so that you can have the Bible in it, but it says your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Eso no implica de que no van a venir las tentaciones. Eso implica que aunque las tentaciones vengan, usted, por cuanto ha guardado la palabra de Dios en su corazón, usted tiene la autoridad de mantenerse firme y decirle no, aunque la oferta te venga en bandeja de plata. Now that doesn't mean the temptation is not going to come, but because you have guarded the word of God in your heart, when temptation has come into your life, you have the ability to remain and stand firm and say no to the offer, though it may be good.
good. Présteme atención, por favor. Please pay attention. La palabra de Dios no solamente genera y despierta el temor de Dios en nuestros corazones, The word of God doesn't only generate and awaken the fear of God in our hearts. sino que la palabra de Dios, a mí me impacta esto. And this impacts my life. A mí me impresiona esto. I'm impressed by this. La palabra de Dios despierta algo fundamental en la vida del cuerpo de Cristo, The word of God awakens something fundamental in the life of the body of Christ, el cual es indispensable en la vida de cada uno de nosotros. which is something that's indispensable in each of our lives. No solamente es indispensable para acercarnos a Dios, sino que es indispensable para agradar también el corazón de Dios. It's not only indispensable to draw near to God, but also to be able to please His heart. Señor, oí tu palabra y temí. No solamente hay temor en el corazón, algo se empieza a despertar en nuestro ser. Lord, I heard your word and I fear it. It's not only fear in our hearts, but something is awakened in us. ¿Qué es lo que se empieza a despertar en nuestro ser? Algo, un elemento llamado la fe. What is awakened in our being? It's an element called faith. Mire lo que dice la escritura, Romanos 10:17. La escritura dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. And Romans tells us that faith is by hearing, and hearing by the word of God. Pero no solamente ahí, la escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. And then in the book of Hebrews, it tells us that without faith, it is impossible to please God. Hey, escúcheme, ya lo puede quitar. Escuche, es sin fe, es imposible agradar a Dios. That without faith, it is impossible to please God. No hay otra forma en la cual usted pueda agradar a Dios. Usted necesita el elemento de la fe para poder agradar a Dios. There's no other way to please God. You need the element of faith to be able to achieve it. Por lo tanto, la palabra de Dios viene, genera el temor de Dios en mi corazón. Una vez el temor de Dios está en mi corazón, empieza a despertarse la fe en el corazón mío. Una vez la fe está arraigada en mi corazón, ahora yo puedo acercarme a Dios, pero no solamente me puedo acercar a Él, sino que puedo agradar su corazón. So the word of God comes to my life to awaken the fear of God in my heart, and the fear of God in my life then activates the faith in my life. And because I have faith in my life, I can draw near to God. But not only can I draw near to God, but because of my faith, I can begin to please my God. Yo entiendo que las circunstancias pueden apagarte. Las circunstancias pueden venir tan abrumadoras que a lo mejor tu fe puede estar un poco débil, pero hay alguien que está al lado tuyo. And I know that sometimes circumstances are tough and they can be very heavy upon your life and your faith can diminish a bit, but there's somebody standing at your side. Hay alguien que todavía dice, yo sé que tú todavía puedes. I know there's somebody standing there saying, I know you can still do Hay it. alguien que dice, juntamente con la prueba yo te he dado la capacidad, una puerta también de salida. And there's somebody right there telling you that together with that test, I've given you the capacity and the way out. Hay alguien que dice que aunque estés débil, no estás solo. Yo estoy contigo como poderoso gigante. And somebody is telling you that though you feel weak, you are not alone. I am there with you like a mighty giant. Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, habrá alguien que estará con ustedes constantemente, el Espíritu de Dios. That's why Jesus said it is convenient for you all that I go, because when I leave, somebody is coming to be with you constantly, and that is the Spirit of God. Vengo a decirte que lo que no puede hacer tu esposo por ti, el Espíritu Santo sí lo puede hacer por ti. I'm here to tell you that what your husband can't do for you, the Holy Spirit can. Lo que no puede hacer el gobierno por ti, la palabra de Dios y el Espíritu Santo sí lo puede hacer por ti. What the government can't do, the Word of God and the Holy Spirit can do. Mucho más, lo que no puede hacer el dinero por ti, el Espíritu Santo sí lo puede hacer por ti. And even more, what money can't do for you, the Holy Spirit can. ¿Qué es lo que Él puede hacer en mí? What is it that He can do in me? Él puede hacer que los muertos resuciten. He can make the dead come back Él to puede life. hacer, Él llama las cosas que no son como si fueran. He calls the things that are not as if they were. Él tiene el poder de trasladarte de las tinieblas a la luz. He has the power to take you from darkness into light. Él tiene el poder de hacer que lo que parece muerto en tu hijo, ahora, por el poder del Espíritu Santo, And He can take that which seems dead in the life of your son now through the power of the Holy Spirit. escúcheme bien. Listen. Yo mismo veo los mensajes cuando termino y yo mismo me quedo impresionado de lo que Dios hace. Yo digo, no puede ser. And I hear the messages after things are done, and I am impressed with what God can do. And I say, this can't be. Porque una cosa es que usted conoce su historia, pero cuando yo conozco mi historia, yo digo, Dios mío, ¿quién iba a pensar? And then I know you know your story, but I know mine, and I think, who would have Pero thought? lo que no puede hacer un ser humano, el Espíritu Santo. But what a human being cannot do, the Holy Spirit. Vengo a decirte en esta mañana, I'm here
here to tell you this morning. ¿Quién es el mejor, el más poderoso, el que todo lo puede? Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, al Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. I'm here to tell you, you've got the Almighty One, you've got the powerful one, the one that resurrected Jesus from amongst the dead. The Holy Spirit calls it, the Bible calls him the Holy Spirit. Por esta razón, For this la reason, palabra despierta la fe en mí. the word awakens faith in me. La fe me toma de la mano y me lleva a agradar el corazón de Dios. Faith takes me by the hand and it leads me to pleasing the heart of God. Pero también la fe me lleva a ser un instrumento en el reino de Dios. But faith also leads me to become an instrument in the kingdom of God. Un instrumento para la edificación del cuerpo de Cristo. An instrument for the edification of the body of Christ. Por lo tanto, usted no puede pretender de que la fe es un instrumento de uso personal, porque no lo es. La fe se nos ha sido dada para poder edificar el cuerpo de Cristo. That's why you can't take faith as an instrument that you use for yourself, but faith was given to you as an instrument for the edification of the body of Christ. Por esa razón no puedes negarte cuando se te pide que puedas ser parte de, porque el Espíritu Santo que ha morado en ti y ha puesto la palabra en ti, ahora quiere usarte a ti, pero no puedes negarte, porque eres tú el elegido, eres tú el señalado, y si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? That's why you cannot deny when you are asked to serve and be a participant of what God is doing, because the word in you awakened the fear, and the fear awakened the faith, and now the Holy Spirit wants to use you. And I ask you this morning, if it's not you, then who would do it? De momento ves el teléfono For a moment, leave the phone y te llaman. and they call you. Ah, no está, yo no puedo. Or you look at the phone and they call you and they tell you, say, I can't. Pero es que tú eres el contacto que Dios tiene para llegar a esa persona. ¿Cómo te vas a negar a ser un instrumento en las manos de Dios? But you're the contact that God has used to reach that person. How are you going to deny being an instrument in God's hands? Tú no sabes si es la última llamada que hará, si es el último mensaje que mandará. Eres tú, para eso Dios te llamó, para eso Dios te ungió, para eso te llamaron de las tinieblas a la luz, para que la fe que mora en ti no sea de uso personal y familiar, sino que sea para la edificación del cuerpo de Cristo y las naciones de la tierra. That might be that person's last message or last call, and it could have been you used to deliver them from the situation that they're in. And you have to know that you may be the anointed one, the called one, the chosen one, to bring the word of faith not only for yourself and your family, but to others and the nations of the earth. Por lo tanto, la fe no es un elemento abstracto, sino que la fe, escúcheme bien, la fe no es un elemento abstracto en mi vida. La fe no es una idea, la fe no es una ilusión, la fe no es una imaginación en mi vida. That's why faith is not an abstract element or my imagination or something outside of me. Sino que la fe es un elemento vivo. But faith is an element that is La alive. fe es un elemento vivo, es el músculo, es un músculo en mi vida espiritual. Faith is a living element, it's a muscle of my spiritual Présteme life. atención, la fe es capaz de mover montañas. Listen to me, faith can move mountains. La fe es capaz de tapar boca de leones. Faith can cover the mouth of lions. La fe es capaz de apagar fuegos impetuosos. Faith can stop deadly fires. La fe es capaz de derribar murallas. Faith can bring down walls. La fe es capaz de conquistar reinos. Faith can conquer kingdoms. La fe es capaz de darnos fuerza en medio de la debilidad. Faith can give us strength in the midst of our weaknesses. La fe es capaz de hacerte fuerte en medio de cualquier batalla. And faith can make you strong in the midst of any battle. Es capaz de llamar las cosas que no son como si fueran. Faith calls things that are not as if they were. Hebreos 11 lo dice. Hebrews 11 tells us. Todos estos conquistaron reino no por medio de una emoción, por medio de la certeza de la fe. All of these conquer kingdoms not because of their emotions, but because of the certainty of their faith. Pero la fe de todos estos héroes empezó por oír la palabra de Dios. But the faith of all these heroes began by hearing the word of God. Su compromiso es prestarle atención a la palabra de Dios. Your commitment is to pay attention to the word of God. Por lo tanto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Therefore, faith is the certainty of things not seen and the hope of what is to come. Ahora bien, Now, well, empieza mi mensaje aquí. my message starts here. Como la fe es un elemento vivo, Because faith is a living element. diga conmigo, es un elemento vivo. It is a living element. Es vivo porque es generado por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. It is alive because it is generated by the Spirit of God in our hearts. Es un elemento vivo
It's a living element. Por cuanto es un elemento vivo, este necesita ser oxigenado constantemente. Because it is a living element, it needs to receive oxygen constantly. Présteme atención. Pay attention. Todo ser viviente en la tierra necesita oxígeno para mantenerse vivo. Every human being on the earth needs oxygen to stay alive. Voy a repetirlo una vez más. I'll repeat it again. Todo ser viviente en la tierra necesita oxígeno para mantenerse vivo. Every human being needs oxygen to remain alive. Las plantas necesitan oxígeno. Plants need Los oxygen. peces en el mar necesitan oxígeno. The fish in the sea need Las oxygen. bestias en el campo necesitan oxígeno. The beasts on the field need oxygen. Las aves en los cielos necesitan The oxígeno. birds in the sky need oxygen. El ser humano en la tierra necesita oxígeno The para hu- estar vivo. Humans need oxygen to live. Y la fe Faith. en el cuerpo de Cristo necesita ser oxigenada para mantenerse viva. Faith in the body of Christ must receive oxygen to remain alive. Si usted no oxigena la fe, por más que el Espíritu de Dios quiera mantenerla viva en usted, no podrá. If you don't give oxygen to your faith, even if the Holy Spirit wants to keep it alive in your life, it won't be able to. Porque usted tiene una responsabilidad de lo que usted tiene que hacer, el Espíritu Santo no lo va a hacer por usted. Usted tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es lo que vamos a leer ahora, mantener su fe despierta. And you have a responsibility, and what you're responsible for, the Holy Spirit doesn't do for you. And you are responsible for keeping your faith alive. Quítele el oxígeno a cualquier ser vivo en la tierra y éste morirá. Remove the oxygen from any living being on the earth, and they will die. Voy a repetirlo una vez más. I'll repeat it again. Quítele Remove el oxígeno a cualquier ser viviente en la tierra y éste morirá. oxygen from any living being on the earth, and they will die. Ponme la otra imagen, por favor, Miriam. La oración, anote esto. Write this down. Prayer La oración y la palabra de Dios es el oxígeno de nuestra fe. Prayer and the Word of God are the oxygen of our faith. Voy a repetirlo una vez más. I'll repeat it again. La oración Prayer y la palabra de Dios and the Word of God es el oxígeno de nuestra fe. are the oxygen of our faith. Manténmelo ahí por un minuto. If you could keep it there for a moment. Si usted no hace su parte de orar y leer las escrituras, su fe morirá. If you don't play your role in praying and reading scripture, your faith will die. Es nuestro compromiso espiritual, es nuestro compromiso en el reino, mantener nuestra fe viva por medio de qué? De la oración y la escritura de la palabra de Dios. It is our commitment and our right to keep the faith alive by reading and praying. Por eso Jesús en los últimos días de su existencia en la tierra confrontó a los discípulos y le dijo: ¿cómo es posible que ustedes no han podido orar ni siquiera una hora? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. And that's why Jesus confronted his disciples and said, you're not even able to pray for an hour. Your spirit is willing and able, but your flesh is weak. En pocas palabras, hay un compromiso en nosotros, hay una demanda en nosotros de mantener la fe viva por medio de la intimidad, por medio de la oración, por medio de la escritura, por medio de escudriñar la palabra de Dios. And that means that there is a commitment and there is something that is on us, our responsibility to keep the intimacy alive through prayer and through reading the Word of God. Si cada uno de nosotros le quita los elementos que oxigenan la fe, esta morirá en cualquier momento. If each of us remove these elements that bring oxygen to our faith, that at any point it can die. Remueva la oración, remueva la palabra, señoras y señores, y la fe también apagará. Remove faith, remove prayer, remove the Word, then your faith will diminish. Sigo avanzando. I'll continue to Por advance. más que Dios quiera utilizar su fe para hacer cosas grandes, Él no podrá si usted le quita los elementos que oxigenan su fe. Even if God wants to use your faith to do great things, if you remove the elements that bring oxygen to your faith, He won't be able to do it. En pocas palabras, es nuestra responsabilidad. Y si nosotros no somos responsables, nosotros mismos estaremos asfixiando la fe de Dios en nuestra vida. In other words, it's our responsibility, and if we're not able to, then we are the ones that are asphyxiating the faith of God in our lives. Es agarrar la fe, es estriparla, es asfixiarla por el cuello y no permitirle que respire. ¿Quién tiene la culpa? No es el diablo, no son las circunstancias, somos nosotros mismos que la estamos asfixiando. ¿Por qué? Porque le hemos quitado el elemento de la oración y la palabra de Dios. And it's ourselves that are choking faith to the point where it cannot achieve anything. And it's not the devil, it's not the world, it's not anything going on around us, but it's ourselves choking the Word to the point that we are diminishing our life in prayer. And that's of real
reading the word. Nuestro apóstol dice, no puedes resolver asuntos espirituales con estrategias naturales. Our apostle has taught us that you cannot resolve spiritual matters with natural strategies. Si lo quieres hacer de esa manera, señoras y señores, If you want to do it this way, ladies and gentlemen, hay un viejo refrán que dice, sabe más el diablo por viejo que por diablo. there's an old saying in Spanish that says that the devil knows more because he's old than because he is the devil. Una de las cosas, de las estrategias de Satanás es precisamente eso. Se enfrentó con Moisés, se enfrentó con David, se enfrentó con Goliat, destruyó a Sansón, destruyó a Salomón. Señoras y señores, estamos hablando de alguien que ya ha venido enfrentando al ser humano en su mismo territorio y los ha vencido. Pero cuando se enfrentó a Jesús no pudo, porque Jesús lo enfrentó con el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo. And we're talking about the devil who faced Moses, who went against David, who went against Abraham, who defeated Samson, who then defeated Solomon. We're talking about somebody who was fought against human beings at their own level. But the moment that he faced Jesus, he couldn't come against him because Jesus didn't come in his level. Todo lo que le quitas el oxígeno morirá irremediablemente. Whatever you remove oxygen from will die immediately. Escúcheme bien. Listen. Ya puedes quitar la imagen. Saca un pez del mar y le quitas el oxígeno que lo está sustentando. You take a fish out of the water and you're removing the oxygen that sustains them. Saca un árbol de la tierra donde está plantada y le quitarás el oxígeno que lo está sustentando. You remove a tree from the land where it is planted and you're removing what is sustaining them. Quítale a un hijo de Dios la oración y la palabra y él terminará matando la fe. You remove prayer and the word of God from a son and daughter of God, then their faith will end up dying. Y es aquí donde yo quiero que usted preste atención, por favor. And this is where I want you to pay attention. Yo quiero que allá arriba usted me preste atención en el overflow. Over there in the overflow, please pay attention. Porque nos encontramos desafortunadamente con muchas personas que tienden a echarle la culpa a las circunstancias, a las personas, incluso empiezan a culpar el pecado por causa de que su fe se ha muerto. And there are people that when their faith has died, they begin to blame circumstances, people, and even sin. Sin embargo, eso no es bíblico. However, that's not biblical. Voy a repetirlo una vez más, eso no es bíblico. I'll say that again, it's not biblical. Y yo quiero que usted lo pueda ver a través de la palabra de Dios. And I want you to see it through the word of God. Las circunstancias, Circumstances, las personas, the people, ni el pecado pueden matar la fe de Dios en ti. neither circumstances, people, or sin can kill the faith of God in you. Voy a repetirlo una vez más. I'll say that again. Las circunstancias, Circumstances, ni las personas, neither people, ni el pecado pueden matar la fe de Dios en ti. neither sin can kill God's faith in you. Voy a repetirlo una vez más. And I'll repeat it again. Las circunstancias, Neither ni las circumstances personas, or people ni el pecado pueden matar la fe de Dios en ti. or even sin can kill your faith in God. Si esto lo pudiera aniquilar, entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. If this could annihilate it, then let's read what Scripture says. Si las circunstancias pudieran matar la fe de Dios en nuestras vidas, If circumstances could kill the faith in God in our lives, la fe de Dios en la vida de Jesús hubiera muerto antes de llegar a la cruz del Calvario. the faith of God in the life of Jesus would have died before he got on the cross at Calvary. Qué circunstancia más difícil la que tuvo que vivir, pero en vez de que su fe muriera, en ese momento de dificultad, su fe estaba más viva que nunca. In the difficult moments that he lived, his faith should have died, but in the opposite side, his faith grew more alive. Estando ahí, señores, Jesús podía irse. Jesús podía marcharse simple y llanamente porque él sabía que Judas venía a traicionarlo. Él ya sabía, él ya tenía el conocimiento. Él simple y llanamente le podía decir a los otros 11, levantémonos y movámonos a otro lugar para que este pierda su tiempo. And Jesus could have left the place where he was at. He already knew that Judas was going to betray him, that he was going to be given to the soldiers at that moment. He could have told the other 11, hey, let's move to another place. Pero se quedó ahí But he stayed there. y enfrentó la situación. And he faced the situation. En vez de que la fe se le muriera, la fe estaba más viva que nunca. Instead of his faith diminishing, his faith was ever more alive. Por lo tanto, las circunstancias no pueden matar nuestra fe. Therefore, circumstances do not kill our faith. La fe en la vida de Pedro hubiera muerto antes de llegar a Roma y ser crucificado boca abajo. And faith in the life of Peter would have died before he got to Rome, having been crucified upside down. Si las circunstancias pudieran matar nuestra fe, la fe de Pablo hubiera muerto antes de ser decapitado en Roma. And if the circumstances could kill our faith, Paul would have died before he made it to Rome to be decapitated. Pero vengo a decirte que las circunstancias no pueden matar nuestra fe. But I'm here to tell you, circumstances don't kill your faith. No pueden matar nuestra fe. They cannot kill our faith. Sigo avanzando. I'll continue to advance. Si las personas, diga conmigo personas,
If people, say with Si me, las people, personas pudieran matar la fe de Dios en mi vida, if people could kill the faith of God in my life, la fe de la vida del primer mártir. the faith of the life of the first martyr, Jaja, esto lo aprendí del maestro Israel. I learned this from teacher Israel. Y si usted quiere saber más, inscríbase, que las inscripciones de la universidad están abiertas para todos los que están aquí. And if you would like to know more, you can register for the university. It is now open for all of you that are here. Mire, todos ustedes califican. Pasen, busquen información, que esto me va a ayudar para la tesis. And all of you qualify. Go ahead and register. You're going to be helping me for my thesis. Ok, escúcheme bien, por favor. Listen well, please. Ahora bien, si las personas pudieran matar la fe de Dios en nuestras vidas, el primer mártir del Nuevo Testamento, Esteban, se le hubiera muerto, se le hubiera apagado la fe antes de ser apedreado. If people could turn off the faith of God in our life, then the first martyr, Stephen, would have lowered or diminished in his faith before he was stoned. Pero me impresiona lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Acts 7:59 and 60 impresses me. Y mira lo que dice la Escritura. The scripture says. ¿Y qué dice ahí? What does it say there? Y apedreaban a Esteban. And they stoned Stephen. Pero mientras lo apedreaban, la fe no... Mira lo que sucede a continuación ahí. And look at what happens as he was being stoned. Mientras apedreaban a Esteban, And they stoned Stephen. invocaba y decía: Señor Jesús, As he- recibe mi espíritu. En pocas palabras, su fe estaba viva en vez de estar muerta. And it says, as they stoned Stephen, as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. That means that his faith was not dead. His faith was evermore alive. Lo más impactante es lo que dice el versículo 60. And verse 60 is what impresses me the most. Y en medio de estar ahí, a punto de las personas que lo odiaban, lo estaban apedreando, mire la capacidad que tiene este hombre. And in the midst of those people that hated him, that were stoning him, look at the capacity this man had. Eso es lo que hace la palabra de Dios. That's what the word of God does. Eso es lo que hace la fe en la palabra de Dios. That's what the faith in the word of God does. Eso es lo que hace la unción del Espíritu de Dios en tu vida. That's what the anointing of the Spirit of God in your life does. Mientras lo están matando, este hombre se pone de rodillas y dice, y clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta este pecado. And it says that he knelt down and cried out with a loud voice and said, Lord, do not charge them with this sin. Do not charge them with this sin. En pocas palabras, no solamente tiene fe para su vida y para su salvación, sino que tiene la capacidad de tener fe por el perdón de los pecados de aquellos que lo están apedreando. Not only does he have the capacity to have faith for his own life and salvation, but he has the capacity of faith for those that are stoning him. Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Y cada pedrada estaba acabando con su vida. Vengo a decirte que esta es la actitud, esto es lo que produce el Espíritu de Dios en ti y la fe de Dios en nuestras vidas. And he said, Lord, do not charge them with this sin. In the midst of being stoned by people, he was able to use his faith to extend forgiveness towards them. This is what the Spirit of God does in our lives. Por lo tanto, Therefore, los hombres no tienen el poder de matar la fe de Dios en nosotros. men do not have the power of killing the faith of God in our lives. No importa quién venga, No matter who comes, no importa de dónde no venga, matter where they come from, no hay ser mortal que pueda matar la fe de Dios en ti. there is no mortal being that could kill God's faith in your life. Sigo avanzando. I'll advance. El pecado tampoco puede matar la fe de Dios en nuestras vidas. Sin can't kill the faith of God in our lives either. Porque el pecado es un asunto que Jesús venció en la cruz del Calvario. Because sin is a matter that Jesus overcame on the cross at Calvary. Hebreos 10:12. Hebrews 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre como un sumo sacerdote, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. It says, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Versículo 14. Verse 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a los qué? A los santificados. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Por lo tanto, la fe, escúcheme bien, el pecado no puede matar la fe de Dios en nuestras vidas. Therefore, sin cannot kill the faith of God in our lives. En pocas palabras, A few words. la razón por la cual usted se encuentra personas que dicen: he dejado la fe, he abandonado, le he dado la espalda a Cristo, no he seguido adelante en el camino del reino, no es ni por la circunstancia, no es por las personas, tampoco es por el pecado, porque es simple y llanamente porque asfixiaron su fe.
That's why when you find people that have turned their back on Christ and have left and they say, I can no longer do this or serve, it's not because of people's circumstances or their sin. It's because they have choked their faith. Pastor, pero pequé y me siento mal. Claro que te tienes que sentir mal y el remordimiento te va a carcomer hasta que confieses tu pecado y te apartes. But pastor, I sinned and I feel bad. Yes, of course, it's supposed to make you feel bad. You're supposed to have remorse until you repent and depart from the sin. Pero la vergüenza es muy grande. But shame is too big. La acusación es muy grande. The accusation is way too great. Usted no sabe el tamaño de mi pecado. You don't know the size of my sin. Vengo a decirte en esta mañana I'm here to tell you this que el morning. pecado no puede apartarte del camino del reino. Sin cannot separate you from the path of the kingdom. No hay pecado tan grande que mi Jesús no pagó en la cruz del Calvario. There is no sin so big that my Jesus did not pay for at the cross at Calvary. No hay condenación, no hay sentimiento de culpa que mi Jesús no haya clavado en la cruz. There is no shame, there's no condemnation, there's no condemning thoughts that Jesus did not nail on the cross. Por eso vengo a decirte, no tienes que abandonar el camino del reino, tienes que aferrarte, porque no hay hombre, no hay circunstancia y no hay pecado que pueda pagar la fe de Dios en ti. That's why you don't have to abandon the path of the kingdom, but hold tight and remain, stand firm, because there's no sin, circumstance, or people that can separate you from the faith of God in you. Por lo tanto, Therefore, hoy es un día de volver a casa. today's the day to come back home. Hoy es el día de reconciliarse con el Señor. Today's the day for reconciliation Hoy with es el God. día de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero perdóname. Today's the day to say, Father, I have sinned against heaven and against you, but forgive me. Tengo vergüenza y no puedo levantar mi rostro. Claro que lo vas a sentir, porque es que has pecado no solamente contra Dios, sino que has pecado contra ti mismo. And I have shame, I can't even raise my face. Of course, you're going to feel that because you not only sinned against God, but you sinned against yourself. Pero escúchame bien, But listen, estás respirando. Tienes la señal más inequívoca de que el amor del Padre todavía te está llamando, de que todavía Cristo te espera con los brazos abiertos, de que todavía hay esperanza para ti. ¿Cuál es la señal? Estás respirando, estás vivo, estás aquí, me estás viendo en la pantalla. Todavía hay esperanza para ti. Ese maldito pecado no puede condenarte. Ese maldito, las personas no te pueden apartar de la fe. Las circunstancias, por más difícil que sea, no pueden apagar la fe de Dios en ti. Hay esperanza para ti en Cristo Jesús. that's why you have the sign that lets you know that there is still hope for you, that Jesus is still waiting for you, that there is still a way for you. And what is that sign? You are still breathing. That means that there is hope, there is still time, and Jesus still waits for you. Hay esperanza para ti. There is hope for you. Y yo quiero que usted pueda entender And I want you to understand, que la fe no está muerta en ti. faith is not dead in you. Las circunstancias no van a matar la fe de Dios en ti. Faith, the circumstances don't kill the faith of God in your life. Hoy es un día de reconciliación. Today's the day of reconciliation. Hoy es un día de volver a la casa del Padre. Today's the day to return to the Father's house. Présteme atención. Please pay attention. Déjeme enseñarle Let me teach you. este principio bíblico con un corazón pastoral. This biblical principle with a pastoral heart. Cuando la vida de Cristo y la fe de Dios está en mí, When the life of Christ and the faith of God is in me, inmediatamente yo me convierto en luz y testimonio donde quiera que voy. I can immediately become light and a witness wherever I go. Voy a repetir una vez más. I'll repeat it again. Cuando la vida de Cristo está en mí y la fe de Dios está en mí, inmediatamente donde quiera que voy soy luz y soy un testimonio. When the life of Christ is in me and the faith of God is in me, no matter where I go, I immediately become light and a testimony. Lucas 8:16, voy rápido, la escritura dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que la pone encima, la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Luke 8:16 says, no one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light. Présteme atención. Pay attention. Hebreos 12:1. Hebrews 12:1. Mira lo que dice la escritura. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, en pocas palabras, cuando la palabra de Dios está en mí, soy luz y soy un testigo, soy un testimonio donde quiera que voy. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, in other words, when the word of God is in my life and the faith of God is in my life, then I become a witness, a testimony wherever I may go. Míreme, Look,
Pero cuando la fe de Dios en mí But when the faith of God in me muere, dies, ahora yo vengo a convertirme en una piedra de tropiezo para alguien más. I end up becoming a stumbling stone for somebody else. Cuando la fe de Dios en mi vida se apaga por causa de que yo la asfixié, When the faith of God in my life is porque off, porque no la sustenté con la oración y la palabra de Dios, cuando la fe de Dios en mi vida muere, yo me vengo a convertir en una piedra de tropiezo para alguien más. when the faith of God in my life it dies because I have choked it, leaving it without prayer and without the word of God, then I end up becoming a stumbling stone for the life of somebody Y else. es aquí donde yo quiero que el temor de Dios se afinque y se aferre y penetre tu corazón. And this is where I want the fear of God to seal and penetrate your heart. No solamente el suyo, el nuestro. And not just yours, but ours. Porque cuando ocurre esto, Because when this hay un happens, peligro. there's a danger. Mateo capítulo 18, versículo 6. Matthew 18:6. La escritura dice: Scripture tells us. y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que no cree en mí, mejor le fuera que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. It says, but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and were to drown in the Versículo depths of the 7. sea. Verse 7. Ay Woe del mundo to the world por los tropiezos. because of the stumbling. Mire cómo Jesús amplifica la culpa, amplía el radar y dice: ay del mundo. And look at how Jesus amplifies the radar. En pocas palabras, usted puede decir: yo no tengo culpa de lo que ocurre en el mundo, eso no es conmigo. Pero Jesús dice: ay del mundo por los tropiezos. And you could use it and say, oh, I'm not responsible for what's happening in the world. But Jesus Pero makes an después emphasis dice, and says, woe to the world Pero because es of necesario que vengan los tropiezos. stumbling and offenses. But he says, but it is necessary that they come. Ahora no amplía el radar, ahora lo personifica, ahora lo cierra, ahora lo señala y dice: pero hay de aquel hombre por quien viene el dicho tropiezo. However, now he signals it out and makes it more specific, and it says, but woe to that man by whom the offense, the stumbling comes. Primero lo amplifica, First he amplifies it, después lo personifica. then he personifies it. El tropiezo va a venir. The stumbling is going to come. Asegúrate que no venga por causa nuestra. Just make sure it's not your fault. Los tropiezos van a llegar, son inevitables. The stumbling stones will be there. They're inevitable. Nuestro trabajo es que el temor de Dios esté en nuestros corazones para que el tropiezo no venga por causa nuestra. But our task is that the fear of God be in our hearts so that the stumbling does not happen on our cause. Que en vez de convertirnos en una piedra de tropiezo para alguien más, nos convirtamos en un puente para que alguien más pueda acceder y llegar a la grandeza de la revelación de Cristo. So that we don't become a stumbling stone, but rather become a bridge that lead people to the greatness of the revelation of Christ. Por esta razón es que cuando el Espíritu de Dios te quiere usar es porque tú eres un puente y no una piedra de tropiezo. That's why when the Holy Spirit wants to use you, it's not because you're a stumbling stone, but because you are a bridge. Es aquí This is where donde cada uno de nosotros each of us necesitamos entender lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. need to understand Hijo. what it says in 1 Corinthians 10:23. La escritura dice: Scripture says, todo me es lícito, all things are lawful, pero no todo but not all things me es provechoso. are helpful. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. All things are lawful, but not all En- things edify. En pocas palabras, In few words, como hijo de Dios, as a child of God, como representante y embajada del reino en la tierra, as a representative in the embassy of God here on the earth, pudiera hacer todo, pero no me es lícito, no me conviene, porque en todo lo que yo pueda hacer, en vez de convertirme en un puente, puede ser que me convierta en una piedra de tropiezo para alguien más. though all things may be lawful for me, they are not helpful or edify my life, because I can end up becoming a stumbling stone instead of a bridge for somebody else. Oro en el nombre de Jesús And I pray in Jesus' name para que la grandeza del temor de Dios se nos revele en el corazón that the greatness of the fear of God be revealed to our y hearts, que comprendamos. and that we can understand. El león está aquí, sus rugidos suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Escúcheme bien. Listen, Oro en el nombre de Jesús I pray in Jesus' name que tengamos el temor de Dios en nuestros corazones that we have the fear of God in our hearts,
y que nos convirtamos en un puente y no en una piedra de tropiezo. And that we become a bridge and not a stumbling stone. Tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene porque podemos ser una piedra de tropiezo para alguien más. And I can do it. I can do all things. And yes, all things are lawful to us, but it's not convenient because we can end up becoming a stumbling stone. Pudiéramos responder déspotamente, pudiéramos tener actitudes incorrectas, pero no nos conviene porque podemos ser una piedra de tropiezo. We can have the wrong answers and the wrong attitudes towards people, and it's convenient, or it might be lawful for us to have it, but not convenient because we can end up becoming a stumbling A mí stone. me impresiona I'm impressed porque una vez usted le dice sí al llamado de Dios, because once you say yes to God's calling, inmediatamente Dios te saca de donde estaba, de la algaba donde estabas escondido y te expone. God takes you out of that place where you were hidden and He exposes you. Una vez estando expuesto, The moment you're exposed, ya no tienes permiso de vivir como quieres, you no longer have permission to live as you please porque tenemos una gran nube de testigos because you have a great cloud of witnesses. y aunque tú no conoces a todo el mundo, todo el mundo sí te conoce a ti. You don't know everybody. Everybody does know you. Voy a repetirlo una vez más. I'll say that again. Aunque tú no conoces a todo el mundo sí te conoce a ti. Though you don't know everybody, everybody does know you. En estos días fuimos a buscar una mercancía y nos encontramos una persona que dice, yo los conozco a ustedes. We went to buy some product a couple days ago, and somebody said, I know you guys. Mire, Pastor Rodrigo, ¿qué me pasó? En Lo que estos días pasa. voy al supermercado a comprar And Pastor Rodrigo, look at what happened to me. I went to the market to y buy estoy pagando groceries and I'm paying. y la cajera me dice, And the cashier lady tells me, Pastor, ¿cómo está? Bendiciones. how are you, Pastor? God bless you. ¿Usted es pastor de Comunidad de Fe? Me dice. You're a pastor at No, CDF, sí, aren't yo you? voy allá. Yeah, Le yeah, digo, I go there juntamente con mi esposa. together with my wife. ¿Usted va allá? You go there? Sí, yo voy. Yeah, I go. Y yo dije, aquí no pago hoy. And I said, okay, I'm not paying today. Yo dije, aleluya. Hallelujah. I Dije, said, nunca me había pasado esto. and I said, this has never happened to me before. He escuchado los testimonios de otras del apóstol que dice, fui a comer y cuando voy a pagar ya me habían pagado la cuenta. Y yo dije, es aquí el testimonio. I've heard Pastor's story where he says that he goes to eat and when he goes to pay, somebody's already paid for him. And I said, here goes, it's my time. Estamos en diciembre, dije yo, ese es el momento. And when I said, we're in December, it's now. Después que me dijo todo, me dijo, son $99. And then after we spoke, she said, it's $99. Me tocó pagarlo, And I had to pay for it. pero es una realidad. But it's a reality. Aunque tú no conoces a todo el mundo sí te conoce a ti. Though you don't know everybody, everybody does know you. Por eso todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. That's why everything is lawful, but not everything Ponte de is pie por un helpful. minuto, por favor. Get up on your feet for a moment. Porque hoy es el día Because today is a day de redención. of redemption. Voy a decir esto con mucho temor y temblor, I say this with a great fear, pero con una gran responsabilidad en el corazón. but with a great responsibility in my heart. La gran responsabilidad es The great responsibility is de que todos nosotros all of us, deberíamos de terminar el año we should finish the year arrepintiéndonos de nuestros pecados. repenting from our sins. Escuche que dije todos nosotros, no dije ustedes, sino todos nosotros necesitamos terminar el año arrepintiéndonos de nuestros pecados. I said all of us, not just you guys, but all of us need to end the year repenting from our sins. Deberíamos tener un compromiso mayor con la obediencia, We should have a greater commitment with obedience, un compromiso mayor con la fe, la palabra de Dios y la oración, a greater commitment with faith, the word of God, and prayer, un compromiso mayor con hacer la voluntad del Padre. a greater commitment with doing the Father's will. No podemos pretender crecer en todos los demás aspectos y bajar en nuestra relación con Dios. We cannot grow in every other aspect and then diminish in our relationship with God. Anhelamos crecer financieramente. We desire to grow financially. El punto es, ¿será que en ese corazón también se guarda el crecimiento en la intimidad? Deseo también crecer en oración, deseo también crecer en santidad, deseo también crecer en intimidad, deseo también crecer en integridad. The question is that same heart desire to grow intimately in their relationship with God, in their prayer life, in their intimacy, in their integrity, in their holiness? ¿O solamente quiero crecer Or I only want to grow
financieramente, en los demás aspectos y minimizar y bajar mi vida espiritual. Or I only want to grow financially and in every other aspect, and I want to diminish my spiritual life. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojitos. Raise your hands to the heavens and close your eyes. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, hoy, Señor, abrimos este portal del cielo en la tierra. we open up this portal from heaven on the earth today. Señor, Lord, queremos, Padre eterno, arrepentirnos en este día. eternal Father, we want to repent today. Yo quiero abrir este espacio. I want to open up this space. Si tú eres ese hombre y esa mujer, If you're that man, that woman, la cual quieres terminar este año arrepintiéndonos porque necesitamos acercarnos al Señor, yo quiero que vengas porque me quedan 5 minutos nada más. I want you to take a moment and come up here if you want to end the year repenting and coming before the Lord. I've got 5 minutes left. Ven, Come. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Abrimos, Señor, este portal we open up this portal porque hoy reconocemos because today we acknowledge que solo no podemos, alone we cannot do que it. te necesitamos. We need you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Una vez más, One more time. si quieres pasar, pasa, If you want to come forth, come forth. porque hoy hay un tiempo de restauración, There is a time of restoration. hay un tiempo de reconciliación, It's a moment of reconciliation. hay un espacio de volver a casa, It's a space to come back home. de retornar a Cristo. That's to return to Christ. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Quiero estar lejos Sí, Padre bueno. de ti. Gracias, Jesús. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. El león está aquí y su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede Nadie puede detenerle. detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name. Algo está pasando. There's something happening. Su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Levanta tus manos. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Levanta tus Tócame, manos. Raise your hands. lléname. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Sí. Y nadie puede detenerle. 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 Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me quiero ir. Eres un buen Padre. Eres un buen Padre. Sí, Señor. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Eres un buen Padre. Y yo sé, estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name. hoy entronamos tu nombre. We enthrone your name today. Hoy, Padre eterno, Today, eternal Father, nos arrepentimos de nuestro pecado. we repent of our sin.
Nos arrepentimos de nuestra iniquidad, maldad y desobediencia. We repent from our iniquity, from our wickedness, from our disobedience. Hoy abrimos el corazón And we open up our hearts y today reconocemos and we acknowledge delante de su presencia before your presence. que hay áreas en nuestras vidas que hemos hecho mal, There are areas in our lives where we've done wrong, que hemos fallado, where we have failed, que hemos, Padre eterno, errado el blanco. where we have missed the target. Pero hoy en el nombre de Jesús But today in Jesus' name, venimos ante tu presencia arrepentidos. we come before your presence Te repented, pedimos perdón. asking you for forgiveness. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. No queremos terminar el año igual, tampoco queremos empezarlo de la misma manera. We don't want to finish a year the same, neither do we want to start the year the same way. Perfecciona la obra de Cristo en nuestras vidas. Perfect the work of Christ in our lives. Incrementa el temor de Dios en nuestros corazones. Increase the fear of God in our hearts. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, haz, Padre eterno, que la integridad sea nuestro sello distintivo. let integrity be our distinctive seal. Haznos conscientes, Señor, de que somos luz y que somos testigos, Señor, en esta tierra. Lord, make us aware that we are light and we are witnesses on this earth. Haznos conscientes, Padre eterno, de que tú eres el Todopoderoso. Father, make us aware that you are the Almighty. Haznos conscientes, Señor, de que estamos aquí, Padre eterno, para honrarte y hacer tu voluntad. Father, make us aware that you are here that we are here to honor you and to do your will. Hoy oro, Padre, en el nombre de Jesús, I pray today in the name of Jesus para que tu gracia, that your grace, Father, hoy, Padre eterno, perfeccione a tu iglesia y al cuerpo de Cristo. Eternal Father, today may it perfect the body of Que hoy Christ se pueda cumplir lo que dice la Escritura. and your church, and that your scripture would come Levanta to tus pass. manos al cielo. Raise your hands unto Que heaven, hoy se cumpla lo que dice la palabra. that the word may be fulfilled Y today. todo lo que soy, Everything I am, lo soy por la gracia de Dios. I am by the grace of God. Y todo lo que soy, Everything I am, lo soy por la gracia de Dios. I am by the grace of Y todo God. lo que soy, All that I am, lo soy por la gracia de Dios. I am by the grace of God. No soy yo, It's not myself, sino la gracia de Dios en mí. but the grace of God in No somos me. nosotros, Padre. It's not us, Father. Es tu gracia en nuestra vida. It's your grace in our lives. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, hoy, Señor, today, Lord, venimos ante tu presencia. we come before your presence. Queremos y tenemos hambre. We need and we are hungry. Estamos hambrientos. We are hungry Queremos más. and we want more. Más de tu santidad. More of your holiness, Más de tu presencia. more of your presence, Más de tu pureza. more of your purity, Más, Padre eterno. more eternal En el Father. nombre de Jesús de In Nazaret. the name of Jesus of Nazareth, Queremos más. we want more. Tengo hambre. I'm hungry. Levanta tu mano y dígalo. Tengo hambre y sed. Come on, raise your hands and say it. I'm hungry and Tengo hambre y thirsty. sed. I am hungry and thirsty. Tengo hambre y sed de justicia. I am hungry and thirsty for righteousness. Tengo hambre y sed de I justicia. am hungry and thirsty for En el nombre de Jesús. righteousness. In the name of Levanta tus Jesus. manos. Raise your hands. Diga, tengo hambre y sed de justicia. Say, I'm hungry and thirsty for Estoy righteousness. hambriento. I am hungry. Vamos. Eres un buen padre. Sí. Estás aquí. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Tengo hambre y sed de justicia. I am hungry and thirsty for righteousness. Eres un buen padre. Levanta tus Mis manos. ojos no te ven, pero mi corazón Mi corazón. te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. El león está El aquí, león su de Judá. rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Sí, Padre. Y nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son No cosas de son mi cosas de mi mente. Tócame y lléname. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. El león está aquí, su vez rugido más. suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Cierra tus ojos. Close your eyes.
Cierra tus ojitos. Close your eyes. Yo quiero que tú puedas entender algo. I want you to understand something. Porque mientras estábamos adorando, As we worship, el Espíritu de Dios puso una impresión en mi corazón. the Holy Spirit placed an impression in my heart. Y mientras veo a muchos en la atmósfera, As I see many in the atmosphere, muchos dirán, yo estoy bien con el Señor. many might say, I'm fine with God. Pero lo que yo necesito es que el Señor me ayude en esta circunstancia. But what I need is God to help me in the midst of this circumstance. Quiero que puedas entender lo siguiente, I want you to understand the following. que no eres un accidente en este lugar. You're not an accident in this place. No eres un accidente en el propósito de Dios. You're not an accident in the midst of God's purpose. Quiero que puedas entender que no fue un error que tú hayas venido a esta nación. I want you to know it's not a mistake that you came to this nation. Quiero que puedas entender que la Escritura dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. I want you to understand that God places a desire to do and the ability to do through His will. Quiero que entiendas que nadie puede detener una cosecha. And I want you to understand nobody detains a harvest. Y tú eres el resultado de la semilla de hombres y mujeres que han salido de esta nación para evangelizar y ser misioneros en las naciones de la tierra. Tú no llegaste como un accidente migratorio, tú llegaste a este lugar, a esta nación, porque eres la cosecha de aquellos que han dado su vida en nuestros países, que han sembrado y han llevado el evangelio, han llevado el avivamiento a todo sur, centro y las naciones de la tierra. I want you to know that you are the harvest of many evangelists that went to Central South America and the nations, and you are the harvest of their preaching, of their seed that they sowed into that land. You are not an immigration error. You are the harvest of those people. Con tantos países en el mundo entero, So many countries in the whole wide world. no cometas el error de pensar que fue un error que viniste. Es que eres la cosecha de aquellos que fueron a dar su vida en nuestras naciones. Don't make the mistake of thinking you're a mistake and that it's a mistake that you're here. You are the harvest of those that went into our nations and laid their lives. Hace una semana estudiamos los 2500 años de la historia de la iglesia. Y esta nación se ha convertido, todavía sigue siendo la nación número 1 de exportar misioneros, hombres que dejan la comodidad de su casa para ir a llevar el evangelio de la palabra de Dios, para llevar la luz a las naciones de la tierra. Hoy tú eres la cosecha de aquellos que han dado su vida. We studied the life of the church that's been 2,500 years of it, and this nation continues to be the central point from which evangelists go out into the nations and where people are sent to sow their lives, and you are the harvest. Por eso eres luz, eres una bendición en esta nación, eres una bendición en este lugar. Levanta tus manos. That's why you are a light and you are a blessing in this nation, in this place. Raise your hand. Porque yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. I bless you in the name of Jesus of Nazareth. Y declaro sobre tu vida la gracia de Dios. And I declare over your life the grace of God. Que lo que dice la Escritura se cumple en ti. That what Scripture says is fulfilled in you. Que el rostro del Señor sea tu bendición. The face of the Lord is your blessing. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. That His face would shine upon you and may He show you mercy. Se acuerde de ti siempre y del pacto que hizo contigo, con tus hijos y los hijos de tus hijos y hasta 1000 That He generaciones. makes memory of the covenant He made with you, with your children, and your children's children, up to 1,000 generations. Que el Dios eterno te guarde y te bendiga. The eternal God guards you and keeps you. Guarde siempre tu salida y tu entrada. He guards you in your entrance and your exit. Guarde siempre tu acostar y tu levantar. That He guards you when you lay down and when you get up. Que Deuteronomio 28 se cumpla en ti. That Deuteronomy 28 is fulfilled in you. Todo lo que toca tus manos All prosperará. that your hands touches may prosper. Todo lo que pise la planta de tus pies el Señor te lo dé. Everything that your feet step on, the Lord gives you. Que no importando tu estatus, el Señor bendecirá la obra de tus manos, porque naciste para ser cabeza y no cola. That no matter your status, the Lord blesses the work of your hands because you were born to be the head and not the tail. Naciste para estar arriba y no You were abajo. born to be above and not beneath. Yo te bendigo en el nombre de Jesús I bless you in Jesus' name. y declaro sobre ti And I declare upon que los días you de trabajar para alguien más
están contados. The days of working for somebody else are Los numbered. días de trabajar para alguien más están contados. Your days of working for somebody else are numbered. Que la idea creativa que el Señor te revela a ti o a tus hijos la vas a ejecutar. Then the creative idea that God reveals to you and your children, you will execute it. De tus generaciones saldrán empresarios. From your generations, you birth De tus entrepreneurs. generaciones saldrán apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores. From your generations, you have apostles, Vaya, prophets, siento la presencia del Señor. evangelists, pastors, and teachers. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. I bless you in the presence of God, and what God blesses, nobody can Lo curse. que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. What God blesses, nothing can curse. Bendito eres. You are blessed. Bendita tus Your generaciones. generations are blessed. Lo que Dios bendice, What God blesses, nadie lo puede maldecir. nobody can curse. Lo que Dios bendice, What God blesses, nadie lo puede maldecir. nobody can curse. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino. Sí, Padre. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú, Señor. Así eres tú, Padre. Eres tú. En el nombre de Jesús. Eres tú. Así eres Padre, te damos gracias, Señor. Father, we thank you. En esta mañana, Padre eterno, te bendecimos. This morning, Father, we bless you. Te damos todo el honor a ti. We give you all the honor. Que la grandeza del temor de Dios se nos revele. That the greatness of the fear of God be revealed unto Que us. gobierne nuestros hogares. That it governs our homes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.